Bueno, entonces, comenzando con lo que son las integrales, vamos a ver cuál es su definición. En este caso, pues, recordemos que antes estábamos hablando que las derivadas no eran más que lo que es la pendiente de la recta tangente a una curva dada. Recordemos que pues teníamos en este caso una función cualesquiera. En este caso yo le pongo f de x, o yo la llamo de esa manera f de x. Entonces lo que hacíamos era que una vez que nosotros aplicábamos el proceso de derivación, lo que se nos creaban era en cada punto, o sea, por ejemplo, aquí, aquí, aquí. Claro, los puntos pueden ser separados o muy juntitos, ¿eh? Eso es lo que ustedes, qué tanto quieran aproximar a un punto dado lo que es su derivada. Pero en pocas palabras, había una recta tangente aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. Como que había muchas infinitas rectas tangentes, por así decirlo, en cada punto de lo que era este, su función. En cada punto de su función siempre va a haber rectas tangentes, por así decirlo, ¿no? Más o menos así como va el dibujo, más o menos. Aquí habían rectas tangentes. Y decíamos que, pues, si yo quería hallar cuál es la pendiente en un punto dado, por ejemplo, aquí, en este punto X, pues aquí va a proyectar lo que es, para ese punto X va a proyectar una f de X evaluada en ese punto, ¿no? Y lo que me decía es que si la función crecía, como por ejemplo, en este caso, si la pendiente era positiva, era mayor que cero, eso significaba que la función iba creciendo, iba creciendo. Y si la pendiente lo que hacía era que la pendiente era negativa, como en este caso, así, o sea, mi pendiente es menor que cero, la función decrece, decrece. Entonces, de manera global, decíamos que la derivada era la recta de la, perdón, es la pendiente de la recta tangente a un punto dado. Y lo que veíamos es que cuando íbamos a calcular un cierto punto, en este caso X, pues nos regresaba lo que era el valor de la pendiente. Y nos vamos a dar cuenta que en este caso no es así para lo que son las integrales. Las integrales es un caso muy distinto. Voy a borrar todo esto que puse ahí. Ahora, fíjense en este caso, las integrales no es más que hallar el área debajo de una curva o debajo de una función. En este caso, fíjense que aquí tengo yo mi función que está con esa línea roja. Y yo quiero hallar el área que está debajo de mi función. Si quieren verlo de otra manera, imagínense que yo tengo aquí X, mi plano cartesiano, y pues aquí tengo la misma función que les plasmé hace rato, y lo que yo quiero saber es cuál es el área o cómo calculo el área, esta área acotada desde A hasta B, en ese intervalo cerrado, A, B. Quiero saber el área. ¿Cuál es el área en ese intervalo cerrado? ¿Cuál es? Y aquí nos ayuda la integral. Esto ya se ha visto en muchos canales de YouTube y ya es más que sabido que para calcular el área, pues antes lo que se hacía era utilizar un rectángulo o otra figura geométrica que se adaptara a lo que era a tu área bajo la curva, para que de esta manera tú pudieras calcular esta área 1, esta área 2. Ay, perdón, me salió feo. Esta área 3, esta área 4, y así ir calculando área 5. Sin embargo, si yo calculo, por ejemplo, de esta manera, ya tengo los 7 rectángulos. Ya sé que para sacar el área de un rectángulo es la base por la altura y ya me da el área. Una vez que ya saco el área y sumo todas esas áreas, lo que voy a tener no es una área exacta, es una aproximación. Voy a tener una aproximación. Y en métodos numéricos y más adelante,
en lo que son las teorías la teoría del error o la exactitud, pues se nos indica que a veces vamos arrastrando una inexactitud de 0,10%. Pero sin embargo, si esa no exactitud, para no enredarme, con esa no exactitud, si la vamos arrastrando en otros cálculos y en otros cálculos y en otros cálculos, pues eso 0,1 pues va creciendo hasta convertirse en un error muy grande. Por lo tanto, aquí la problemática es cómo yo calculo esta área de manera exacta. Entonces lo que se propusieron es lo siguiente, fíjense. El área no va a ser mm, solamente sacarle el área a cada uno de esos rectángulos, sino que qué pasaría si hago cada uno de esos rectángulos, los hago más chiquitos y más chiquitos y más chiquitos. Por ejemplo, si aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rectángulos, ¿qué pasa si yo los parto a la mitad y los hago más chiquitos y más chiquitos y más chiquitos, de tal manera que estos bordes que ustedes están viendo aquí, o sea, este borde que están viendo, este borde que se sale, estos bordes que están saliendo de la curva, pues si se dan cuenta, aquí como este es el más chiquito, con una altura más chiquita, ¿qué pasa? Pues están encajando, por así decirlo, están encajando debajo de mi función. Entonces la idea per se es esa, ¿no? Hacer que estos rectángulos sean más chiquitos y tener más rectángulos, no tener 6, sino tener ahora el doble, ¿no? 14. Y después el doble, 28. Y así de manera sucesiva. Entonces el área se define, y por eso está aquí aproximadamente, con esa, ¿cómo se le dice? Esa notación, como esas líneas curviadas. El área es aproximadamente, y lo que están viendo aquí está como una E muy picuda, por así decirlo, se le denomina como el operador sigma. El operador sigma pues solamente lo que hace es sumar. Es lo único que hace, ¿eh? No tiene más complicación el operador sigma. Lo que hace el operador sigma es que suma este producto de la función por delta x, o sea, esto por esto, lo suma, y lo suma tantas veces como tú quieras. En este caso, n me dice cuántas veces quieres sumar este producto. O sea, ya hice ese producto, ahora lo sumo otra vez por otro producto, y lo sumo otra vez por otro producto, ¿y cuántas veces quieres? Ah, pues n veces. Ah, pues n veces lo hago, ¿no? Es lo que te dice el operador sigma. En este caso, de todas formas, como yo les había comentado, esto sería una aproximación. Pero ¿qué pasaría? Es aquí donde entra el concepto de límite. Recordemos que la notación del el cociente incremental de Newton aplicaba un límite, y gracias a ese cociente incremental que se le aplicó un límite cuando delta x tiende a cero, lo que pasaba es que se creaba el operador diferencial, o el operador derivada, mejor dicho. En este caso, si yo a esta área que ustedes están viendo ahí, de n rectángulos, póngale que sean, pusiste 100, 200, 500 rectángulos, muy chiquitos, de bases muy chiquitas, no me interesa cuántos hayas puesto, pues yo te digo esto, yo ya sé que el rectángulo, la base es delta x, y la altura, yo la mido como la función evaluada en ese delta x, por así decirlo. Y este va a tener un contador porque van a ser diferentes bases, ¿no? Van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bases, 11 bases, las que sean. Y lo que yo quiero encontrar es la suma total de 100,000, 10,000, 1,000,000 de rectángulos. Entonces utilizo esta notación. ¿Qué pasaría si la base de cada uno de ellos fuera tan pero tan chiquitita, tanta pero tan chiquitita, que su base fuera de 0,000000001? ¿Qué pasaría? 0,1 metros. ¿Qué pasaría si su base fuera tan pero tan chiquita? Ojo, no es cero, porque si fuera cero, mi área sería cero. O sea, mi área total sería cero. Un producto por cero, pues da cero. Pero en este caso no es cero. Otra vez el concepto de límite. No es cero. Tiende a cero, pero no lo es. Entonces, esto me genera lo que es
el siguiente concepto que van a ver. Esto me genera el concepto del operador integral. Y así es como se define la operación integral. Si yo sumo infinitos rectángulos con unas bases muy, pero no sé cómo se dice, ahorita no me acuerdo muy bien, porque voy a trabar, pero con bases muy pero tan chiquititas, y de tal forma que los rectángulos se acoplan debajo de lo que es esta curva, y estos rectangulitos, estos piquitos que salen por encima de la curva, o por encima de mi función, pues ya no se van a asomar, por así decirlo, porque ya están muy chiquitos mis rectángulos. Y por esa razón, pues se acomodan, se acoplan por debajo de la curva. Y eso es lo que define lo que es la integral. No sé si tengan alguna duda o me vayan siguiendo. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Perfecto. Pues ya definido una vez eso, vamos a ver lo siguiente. ¿Cuál es la notación? Porque ya habíamos visto la notación o la nomenclatura, por así decirlo, de lo que era una derivada. Ahora, ¿cuál es la nomenclatura o la notación de una integral? Pues es de la siguiente manera. Esta B que están viendo aquí arriba, o sea, arriba de esa como tipo S que está ahí, se le llama límite superior. La S se le llama operador integral, así se le denomina. A la A se le llama límite inferior. A la F se le llama, pues, la función que tú quieras integrar, ¿no? Puede ser cualquier función que se te ocurra o que locamente hayas visto por ahí, pues ahí se la metes adentro de la integral. Y dx significa con respecto a qué voy a integrar, ¿no? Porque, ojo, aquí hay algo muy importante que hay que decir. Hay integrales parciales, ¿eh? Así como también hay derivadas parciales, también hay integrales parciales, donde a veces y, por ejemplo, si tú tienes x por y vas a derivar con respecto a x, resulta que puedes sacar a y como constante, porque solamente estás derivando con respecto a x y a la y lo tomas como constante. Eso pasa en una derivada parcial y también pasa con una integral parcial, que solo integras parcialmente. Y eso es muy interesante lo que acabo de decir en diferencial de x, ¿eh? Porque si tú no sabes con respecto a qué vas a integrar, pues te pierdes, terminas integrando todo, terminas integrando lo que sea. Entonces es muy importante saber, como en las derivadas, con respecto a qué a derivar, como aquí también es con respecto a qué variable vas a integrar, ¿no? ¿A qué variable vas a integrar? Entonces, ya habiendo dicho eso, pues vamos a seguirle, ¿no? Ahora, ¿cuál es el algoritmo para integrar? Bueno, nosotros tenemos esta cajita, ¿no? Esta cajita que es el algoritmo. Nosotros lo que hacemos en esta cajita que es el algoritmo, pues le decimos, pues te voy a meter una función, la que a mí se me ocurre, ¿no? El algoritmo come esa función que tú le das y lo que va a hacer es, te va a escupir lo que es una nueva función. Una vez que ya te escupió esa nueva función, por así decirlo, tú le das de comer un valor en x, o sea, x puede ser 5, 6, el valor numérico, un número real el que se te ocurra. Tú se lo das de comer a esa nueva función que te escupió ese algoritmo y lo que va a ocurrir es que te va a dar una área acotada. Otra vez, recordemos que cuando tú le dabas de comer a la función que te arrojaba lo que es el algoritmo de derivación, tú encontrabas la pendiente de la recta tangente. En este caso solamente encuentras eh, lo que es el área acotada de tu función por debajo de la curva, ¿no? Ahora, fíjate lo interesante de esto. Vamos a quitar el puntero láser. Ahora vamos a lo siguiente. A las integrales también se les conoce como la antiderivada. Y ahorita lo vas a ver por qué. Fíjate que el algoritmo de derivación era como les había comentado hace unos segundos. Yo le daba de comer una función, ese algoritmo de derivación me arrojaba o me escupía otra función,
yo le daba de comer un valor 5, 6, 7, 8, 9, 10, el que se me ocurriera, y lo que me arrojaba pues era la pendiente de esa, en ese punto, ¿no? Ahora fíjate el algoritmo de integración. Esa nueva función que a mí me arrojó el algoritmo de derivación, yo se la doy de comer y me regresa la misma función que yo le di de comer al inicio al algoritmo de derivación. Y por esa razón se le llama a la integración la antiderivada. ¿Por qué? Porque si ya la cajeteaste y ya no sabes cómo es que pasaste de esto a esto, si ya la cajeteaste y dijiste, oh rayos, ya no sé cómo pasé, por alguna extraña razón ya no sabes cómo pasaste de esto a esto, o de esto a esto, mejor dicho, pues lo que haces es integrar para pasar otra vez de tu función que te arrojó el algoritmo a tu función original. Y fíjate en este caso que estas dos son las mismas funciones. Aquí entra, pero en la integración sale, como un tipo balance, ¿no? Por así decirlo. No es un balance, pero por así decirlo, más o menos para verlo de esa manera, ¿no? Aquí entró y fíjate que aquí salió. Entonces, por eso se le llama la antiderivada. Ahora vamos a utilizar, otra vez vamos a quitar esto. Y vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a ver cómo es que funciona esto de la antiderivada. Nosotros tenemos esta función. ¿Cuál sería su derivada de esta función? Pues muy sencillo. Nosotros ya sabemos que la función, la derivada de esta función, pues ya hemos visto en nuestras sesiones pasadas, que pues esto es muy simple, la derivada de una potencia. 10x más 30. Eso sería todo. Esa sería nuestra derivada. Y aquí le ponemos pues con la notación de Newton y lo dejamos expresado de esa forma. Vamos a ver, creo que aquí me equivoqué. Ah, sí, perdón. Aquí es x cuadrada. Vamos a darle, ahí está. Ahora sí, fíjense. Ya tengo esta expresión que es mi derivada. Por alguna extraña razón, yo ya no puedo regresar a lo que es mi derivada anterior. Digo, ah, carajo, ¿cómo es que llego a mi derivada o a perdón, a mi función original? ¿Cómo es que yo llego a mi función original? Entonces, aquí presten mucha atención porque aquí viene lo interesante. Fíjense, y esto va a venir un poco mezclado con ecuaciones diferenciales. O sea, no vamos a ver algo complejo, pero es algo sencillo. ¿Qué pasa? Si a la hora que yo derivé, vieron que yo le puse la derivada con respecto a x de mi función, y después lo que hice, pues derivé cada uno de esos términos y me quedó 10x más 10 por 3, pues 30, y tenía un exponente y lo reducí, el 3 al 2, y me quedó esto. Esta notación que están viendo aquí, que acabo de volver a escribir, aunque no parezca que tenga sentido si aquí la tengo, es importante porque yo ya definí que la derivada con respecto a x de esa función es esto. Ahora, vamos a borrar todo esto que escribí. Y fíjense qué es lo que pasa. Yo me pregunto, ¿cuál sería mi función original que yo tenía sin derivar? O antes de que hiciera esta locura de derivar. ¿Cómo es que llego a ella? Sencillo. Fíjate lo que va a pasar aquí. La derivada se puede visualizar o se puede mirar como que esto es una diferencial de la función f dividida o dividido entre la diferencial de la variable x. Y esto tú lo puedes manipular a tu gusto. Por ejemplo, aquí si tienes 5 octavos, pues esto que está dividiendo lo pasas multiplicando. Esto si me escuchan unos matemáticos, pues me van a mentar la madre, pero pues a fines prácticos, ¿no? Para no tener que definir todo esto estrictamente y
y tener que argumentarlo y tener también que hacer lo que son las demostraciones, pero a grosso modo así, así dicho, pues tú lo que haces es esto que está dividiendo lo pasas multiplicando y se acabó, ¿no? Y es lo mismo que pasa aquí, fíjate. Yo quiero pasar, a mí me estorbo, yo quiero saber cuál es la diferencial de esta función. Entonces lo único que hago es este que está dividiendo, lo paso del otro lado multiplicando. O sea, voy a pasar del otro lado multiplicando a cada uno de los términos que tengo del miembro derecho. Fíjate qué es lo que hago. Aquí está, y quedó de esa manera. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Lo que yo puedo hacer, así como en las ecuaciones que teníamos podíamos derivar en ambos lados, aquí podemos hacer lo mismo, podemos integrar en ambos lados. Integro en ambos lados y nosotros ya sabemos que una integral con con una diferencial, pues se eliminan y queda lo siguiente. Vamos a borrar todo esto que ya escribí y queda lo siguiente. Y la integral pasa a integrar a cada uno de los términos. Listo. Ahora sí ya tiene forma de integrar cada uno de los términos, ¿no? Entonces, opero. Yo tengo una fórmula en el formulario, vaya la redundancia, que me dice que si tú tienes una x elevada a cualquier exponente, bueno, aquí me faltó el exponente, lo que debes de hacer es, ese exponente le sumas 1 y lo divides entre la suma o el resultado de haberle sumado 1. Entonces, aplico lo que me dice esa fórmula y hago lo siguiente. ¿Se dan cuenta? Fíjense cómo otra vez tiene sentido lo de la antiderivada, porque mientras en una derivada nosotros restábamos el exponente, en la integral nosotros le sumamos el exponente, o sea, es al revés. Ahora, yo lo que hice solamente fue aplicar la fórmula en este lado para que no se pierdan. Hago lo mismo, empiezo a simplificar. Una vez que ya simplifiqué, 10 entre 2 es 5, 30 entre 3 es 10, perdón. Y fíjense cómo regresé a la función, esta función a la que llegué es la misma función que tenía al inicio. Es entonces como tiene sentido el concepto de que mi integral es una antiderivada. Me regresa a la función original antes de derivar. ¿Sí me van siguiendo por aquí o ya se perdieron? O si tienen alguna duda, díganme. No, ninguna, vamos bien. Bueno, perfecto. Entonces vamos a irnos un poquito más rápido para no quitarles tanto su tiempo a ustedes. Entonces, en este curso de integración o en todos los cursos que ustedes vayan a ver, solamente se resume en estas tres cosas. Cambio de variable, resolver, mejor dicho, resolver las integrales por cambio de variable, o utilizando fracciones parciales, o utilizando integración por partes. Con eso que hagan es más que suficiente. O sea, con eso que sepan ya es más que suficiente. Y alguien me dirá, oye, sí, pero también nos enseñan lo que es la sustitución trigonométrica. Pues sí, pero como su nombre lo indica, se llama sustitución. O sea, no tienes que hacer nada más que álgebra y sustituir. Y saber lo que más pesa es que uno no sabe muy bien, ¿no? O no se acuerda uno de lo que son las relaciones trigonométricas. Es el único detalle. Pero si tuvieras a la mano tu formulario tu formulario completo de funciones trigonométricas o identidades trigonométricas, pues es más que suficiente, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros vamos a empezar a ver lo que es cambio de variable. Entonces, viendo esto del cambio de variable, tenemos lo siguiente. Fíjense, yo tengo esta función, vamos a resolver este problema de manera rápida. Yo tengo esta integral que me dan para resolver. Entonces yo digo, esto que estoy viendo aquí adentro, o sea, adentro de lo que es la integral, esto que yo estoy viendo adentro, esta raíz cuadrada de 3x menos 10, yo ya había dicho que esto, hace unos segundos, hace unos minutos, que esto era una función ya derivada. O sea, esto es una función ya derivada. Por esa misma razón, y aquí es donde les digo a todos, sigan mi pensamiento, ¿eh? O sea, no se vayan a perder. Si se pierden, díganme, detente porque ya me perdí. Porque esto puede ser que sí los revuelva un poco, ¿eh? Pero bueno, sigo.
Esto es la derivada de mi función original, por eso le puse f mayúscula. Recuerden que así se le llama. Bueno, en otros libros les ponen la primitiva, ¿no? Pero yo le llamo, pues, en grosso modo, la función original, ¿no? O sea, sin hacerle cambios. Entonces, la derivada de mi función original con respecto a x me escupió esto, la raíz cuadrada de 3x menos 10, y es lo que tiene aquí adentro mi integral. Ok, entonces la integral recuerdo que es la antiderivada, entonces estoy buscando la función f, ¿no? Perfecto. Entonces lo que hago es aplicarle el mismo concepto. La diferencial de x está dividiendo, la paso a otro lado multiplicando, integro en ambos lados, diferencial y símbolo de integral, los dos se anulan y solamente me queda la f. La otra lo dejo expresado de esa misma manera. Y es entonces donde ya cobra sentido ver f de x, o sea, yo estoy buscando la función original que es igual a esta integral. Entonces tengo que resolver esta integral para saber cuál es la función original. Y les digo que cobra sentido porque a veces te ponen esto y tú no sabes ni qué estás haciendo, ¿no? Solo dices, ah, pues ya supe cuánto vale esa integral y se acabó. Pero lo que realmente te están diciendo es cuál es la función original. Y este concepto que están viendo aquí, en ecuaciones diferenciales aplicadas, se utiliza en lo que es eh, resolver ecuaciones diferenciales por factor integrante, algo así me parece. No, reducción de no exactas a exactas me parece que es esa. Pero bueno, anyway. El chiste es que ustedes tienen que entender esto, que están buscando la función original. Ahora, ya que sé que estoy buscando, lo que hago es lo siguiente. Esta 3x menos 10, o sea, esa función que tiene mi integral adentro, que es la función ya derivada, otra vez, la voy a pasar pues a su notación de exponente, ¿no? Porque yo ya sé que la raíz cuadrada pues no es más que la función elevado a lo un medio, o sea, son equivalentes. Ahora digo esto, fíjense la lógica que va a seguir esto, ¿eh? Si la función que está arriba es el resultado de derivar una función, la pregunta es, ¿cuál es esa función que se derivó? O sea, ¿cuál es esa función que yo derivo y llego a esto que está encerrado en verde? Pues yo hipotetizo, o bueno, mi hipótesis de la función que se derivó es la siguiente. Eso se ve como una función potencia, ¿sí o no? Ahí arriba yo estoy viendo un medio y eso me da indicios de que es una función potencia. Entonces lo que hago, mantengo la base y si al derivar tú le restas, lo lógico es para llegar a la función original es sumarle, ¿no? Pues si al derivar yo resto, pues entonces para deshacer eso que hice, pues le sumo, ¿no? Hago lo inverso. Entonces, de entrada, lo que hago es sumarle 1 al exponente que tiene mi base, que mi base es 3x menos 10. Hago lo siguiente y digo, bueno, una vez que un medio más 1 lo simplifico o llego a su resultado, digo, ¿qué pasa cuando yo derivo una función? Pues ese exponente se baja, ¿no? Y digo, chinga, pero si se bajó, ¿por qué aquí mi integral no tiene ese exponente multiplicando esta raíz? Eso significa que desapareció, ¿no? Entonces tengo que multiplicarlo por su inverso. Y ahorita vamos a ver qué es eso. O sea, un medio más uno es 3 medios. Aquí está, es lo único que hice. Ahora, si yo derivo esto, vean que este 3 medios tiene a fuerzas que bajar. O sea, tengo que bajar 3 medios y después restarle uno. Entonces, como aquí en mi integral no está 3 medios multiplicando toda esta cosa, lo único que hago es multiplicarla por su inverso, o sea, por su contraria, ¿no? O sea, 2 tercios. O sea, 2 tercios por 3 medios me da 1. Ahora, ¿qué más sigue? Fíjate de algo. Si yo derivo internamente, o sea, esto es una función potencia, falta derivar por lo que tenga de base, y su base es 3x menos 10, y la derivada de 3x menos 10, pues solamente es 3. Pero ¿por qué no veo el 3 también pegado o multiplicando a la raíz cuadrada de 3x menos 10? Ah, pues si no está ahí, significa que también le tengo que poner 1 tercio de ese lado, para que a la hora que yo baje todo eso y también encuentre lo que es su derivada de 3x menos 10, pues esta función se anule, o se haga uno, mejor dicho. Y fíjense qué es lo que pasa. Esa es mi función hipótesis, ¿eh? Eso que está en amarillo es mi función que yo hipoteticé,
que yo pongo como propuesta, por así decirlo. Y no sé si hipoteticé es la palabra correcta, pero bueno, ya me la inventé. Ahora, lo que hago es derivo esa función hipotética y pasa lo siguiente. Ya ven, 3 medios menos 1. Ah, no, primero bajo 3 medios, perdón. Bajo 3 medios. Ahora 3 medios le quito 1. Perfecto. Ahora, todo esto que están viendo aquí, el 2 tercios multiplicado por el 1 tercio, es lo que yo tenía en mi función hipotética. Y fíjate cómo 3 medios por 2 tercios se elimina. Ahora, la derivada de 3x menos 10, pues eso es 3. Pero el 3 se va a eliminar con el 1 tercio que puse ahí en mi función hipotética. Y al final me queda lo siguiente, que la derivada con respecto a x es esto. Y fíjate, si yo paso esta diferencial, esas diferenciales en ambos lados e integro, resulta lo siguiente, ¿no? Ahora fíjate que si mi función hipotética es la correcta. ¿Por qué? Porque en este lado teníamos 3x menos 10 a la 1 medio diferencial de x. Y es lo mismo que tenemos aquí arriba. Es lo mismito que tenemos aquí arriba. Entonces, en conclusión, mi función hipotética está bien. Al final, 2 tercios por 1 tercio es 2 novenos. Entonces, si yo derivo esto, llego a lo que tiene adentro la integral. ¿Sí me siguieron o se perdieron? Ustedes díganme. Sé que es complejo esto, ¿eh? ¿No hay dudas? No, creo que no, todo bien. Bueno, va. ¿Por qué les acabo de enseñar todo este chorote que me acabo de arrancar de la manga, ¿no? Pues porque, ¿qué creen? Que a veces el cambio de variable, eso que tú dices, u es igual a esto, entonces la derivada de u es igual a esto y sustituimos. A veces no lo tienes que usar, solamente tienes que usar la lógica y eso te ahorra muchísimo tiempo. Te ahorra muchísimo tiempo en un examen, en cualquier cosa que quieras hacer. En cuestión de segundos lo sacas por lógica. No tienes siempre que aprenderte todos los algoritmos de derivación, solo tienes que pensar un poco más. Y vamos a ver. Esto yo lo resolví por lógica. Siempre le he denominado así. Esto se resolvió por lógica. Ahora vamos a ver cómo se resuelve por un verdadero cambio de variable. Vamos a ver cómo se resuelve por un cambio de variable. Tengo la misma función que me dieron de problema. Lo que yo hago siempre es, a la función esa que veo más chistosa o más grande, o sea, más fea, por ejemplo, si yo tuviera una x al cubo ahí, pues esa la escojo como u. Siempre se escoge como u a la función más fea, a la función más grande, o a la función que tenga el exponente con respecto al que se va a derivar, con la potencia más grande, por así decirlo. Entonces, en este caso, yo elijo como u a todo lo que ven ahí, esa raíz con todo y su base. Ahora, una vez que definí esa función u, ahora la voy a derivar con respecto a x. Y es lo que hice. Ya está, ya la derivé. Perfecto. Solamente que hay que tener en cuenta, si tú vas a cambiar una variable, entonces todo lo que esté dentro de la integral tiene que estar homogéneamente en función de esa variable. O sea, todo tiene que estar en relación con esa variable. No puedes tener peras con peras, perdón, peras con manzanas, melones con sandías. Tienes que tener melones con melones, sandías con sandías, peras con peras, manzanas con manzanas. Entonces, por eso yo quiero saber a qué equivale la diferencial de x, porque si yo pongo u diferencial de x, eso no tiene sentido. Yo tengo que saber a qué equivale la diferencial de x. Entonces, como ya hemos dicho, pasamos del otro lado multiplicando, dividiendo, sea como sea, y al final llegamos a esto, ¿no? La diferencial de x es igual a toda esta cosa que están viendo aquí. Ahora lo que hago es sustituyo en esa función que tengo hasta arriba. Lo único que hice es sustituir, donde dice u, pongo, donde dice a lo que equivale u, lo pongo ahí, y a lo que equivale la diferencial de x, lo pongo ahí multiplicando. Ya está, no hay más. Después, pues, llego a esto. Lo único que hice, fíjate que esta base, como tiene exponente negativo, lo subo al numerador como exponente positivo. Y yo ya sé que 3x menos 10 elevado al 1 medio, pues eso es u, ¿no? Ah, pues le pongo que eso es u. Perfecto.
Ahora, simplifico, 3/2 a la inversa es 2/3 y lo saco de la integral. Y fíjate cómo llegué a una expresión más sencilla. Y esa es la esencia del cambio de variable, que tú tengas un monstruote y llegas a una expresión, pues, básica. Ahora, ya que llegaste a esta expresión básica, lo único que haces es, ¿a qué era igual esa integral? Pues no era más, no era igual, era igual a lo siguiente, ¿no? Que tú le sumabas un exponente y le divides a lo que te generó sumar ese exponente. En este caso, u a la 3 dividido entre 3 más una constante de integración, ¿no? Que ya sabíamos o ya definimos por qué le ponemos constante de integración, porque se generan múltiples funciones, ¿no? Hasta que tú des condiciones iniciales, pues ya tienes una función en particular, pero aquí tienes una función en general. Y fíjate que ya llegamos a esta expresión, ¿no? Listo. No, pero todavía no acabas. Aquí era igual u. Perfecto. Regresamos las variables. La exponente, la base tiene un exponente y eso también está elevado a otro exponente, pues esto nada más se ve como un producto, ¿no? Vamos a multiplicar los exponentes, dejamos la base igual y esto me queda 3/2. Y fíjate que obtuve el mismo resultado que lo hice de manera lógica. Y me parece que de manera lógica sí fueron más pasos, pero son muy pocos. Ya la práctica son muy pocos. En cambio, con los pasos que tienes que hacer con un cambio de variable. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver esto que están viendo aquí. Esta función que están viendo aquí la voy a resolver por lógica. Fíjense. Yo 6x menos 9, pues veo que tiene como factor común el 3. Entonces le factorizo el 3. Y fíjate que si este 3 lo quiero volver a multiplicar al numerador, 3 por 2 es 6 y 3 por 3 es 9 y regreso a lo que tengo aquí arriba. No hice nada más que factorizar. Perfecto. Resolviendo por lógica. Y aquí viene la lógica instantánea. ¿Dónde obtengo un cociente de funciones? ¿Dónde obtengo un cociente de funciones? Ya me acordé dónde lo obtengo. Cuando derivo un logaritmo. Eso, porque lo vi en las diapositivas pasadas, ¿no? O en las sesiones pasadas, que cuando tengo un logaritmo, a fuerza siempre voy a tener 1 sobre x o algo así, pero siempre voy a tener un cociente. Y aquí va a estar un logaritmo natural de una base e o de otra base cualquiera, pero esto al final es 1, ¿no? Entonces, si esto es un logaritmo, si esto es el resultado de derivar un logaritmo, entonces ya voy entendiendo por dónde va esto. Fíjense, ¿qué pasaría si yo derivo x cuadrada menos 3x más 1? Fíjense qué va a pasar, ¿eh? Voy a aplicar derivación con respecto a x. ¿Esto qué es igual? X cuadrada, al derivarlo, se hace 2x. Menos 3x, al derivarlo, se hace menos 3. Y al derivar más 1, pues es una constante y eso es igual a 0. Se acabó. Fíjate lo interesante. ¿No arriba también tengo 2x menos 3? O sea, lo que acabo de encontrar al derivar esta función, resulta que es lo que tengo aquí arriba. Y cuando pasa eso, por lógica, el resultado de esa integral es logaritmo natural de x cuadrada menos 3x más 1 y le pones una constante de integración c y se acabó. Ahí está. Eso es todo. ¿Sí me siguieron? ¿Tienen alguna duda? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Perfecto. Entonces, bueno, eso ya fue resuelto por lógica. Entonces vamos a ver. Hice lo mismo. Ahora dije, ¿qué pasaba cuando si derivo lo que es el, esta función que está elevado al cuadrado? Entonces resulta que lo que tengo en el numerador es lo mismo que tengo aquí. Y tenemos esta propiedad, ¿no? Que es, si tú tienes
esta propiedad, pues se define lo siguiente, ¿no? Ay, perdón, esto es... déjenlo cambio. Porque esto como apenas lo acabo de hacer, es así. Todo por hacerlo a lo rápido. Entonces ya está. Du sobre U. Así. Nunca podemos tener lo que son derivadas acá abajo, ¿eh? Eso jamás va a ser posible. Siempre la derivada tiene que estar arriba, en el numerador. Entonces, ahí yo me equivoqué, perdón. Entonces aquí es du y acá abajo es U. Ahí está. Entonces me dice esta fórmula de integración, que si esta función, al derivarla, yo tengo su diferencial aquí arriba o el resultado de su derivada, pues aplico logaritmo natural donde su argumento no es más que el denominador. Y eso es lo que hago, ¿no? Esta función no es más que... Ah, perdón. Y faltaba el 3, ¿verdad? Porque el 3 aquí lo saqué. Fíjense. Que el resultado de toda esta integral es logaritmo natural de x cuadrada menos 3x más 1, pero estoy multiplicando el resultado de esta integral por el 3. Entonces aquí está el 3 y es por eso que sí sale. Ahora, vamos a ver cómo se resolvía esto a través de lo que son la aplicación del cambio de variable. Pues, como ya les dije, yo la más monstruosa que veo ahí es x cuadrada. Entonces, tomo esa función como u, la derivo, y eso también aplica para lo que es integración por partes, ¿eh? Siempre la más monstruosa va a ser u. Siempre la función más fea va a ser u. Entonces, ya hago eso, derivo con respecto a x, después despejo el diferencial de x para tener todo de manera homogénea, sustituyo, donde equivale a esa función u, pues le pongo ahí, donde equivalga a la diferencial de x, pues ahí lo pongo, ¿no? No hice gran cosa. Ahora, 2x menos 3 entre 2x menos 3, eso es 1. Y al final se reduce, fíjate cómo se reduce otra vez esa expresión, ¿no? Y fíjate cómo aquí está mal mi fórmula de integración. Esto es de u entre u. Otra vez, perdón por hacerlo las carreras, pero bueno. Al final yo tengo esto, y el resultado es el logaritmo natural de u más c. Pero como aquí tengo un 3 multiplicando esa integral, pues su resultado es 3 veces eso, ¿no? Entonces ya lo pongo, y es como llego a esta siguiente expresión. Ay, rayos, me fui chueco. Pero bueno, en esencia esto es el cambio de variable, ¿no? Ahora, tenemos la siguiente expresión. Fíjate, yo tengo esta siguiente expresión. Vamos a derivar esta función que está aquí adentro. Esto es 2x y nada más, ¿no? Ok, pero aquí yo no veo el 2x arriba. Ah, no, pero espérate, aquí el 4 medios, 4 entre 2, pues es 2, ¿no? Ah, pues en realidad tú tienes 2x entre x cuadrada más 4, ¿no? Ya simplificando tu integral. Ah, perfecto. Entonces esto significa que el resultado es logaritmo natural de x cuadrada, x cuadrada más 4. Sí, eso es tu resultado. Y se acabó. Ya está. Ahora, una vez que ya simplificas, fíjate cómo es que volvemos a lo mismo. Eso es 2x. Resuelves por lógica y llegas a la siguiente expresión. Ahora, quiero utilizar un cambio de variable. Ah, perfecto. Ya sabes, utilizas u como lo más feo que veas en tu integral. Perfecto. Y eso aplica para integral por partes. Derivas esa función o con respecto a lo que estás integrando. Perfecto. Pasas de un lado despejando a esa diferencial de x porque te va a estorbar. Perfecto. Reemplazas, llegas a lo mismo, regresas a lo que equivalía a u y se acabó. Ya tienes lo que vale esa integral. O sea, ya tienes, mejor dicho, de manera de una de mejor vista, por así decirlo, que la función original es esto. La función original es esto. Ahora, utilizando ese razonamiento, me gustaría que me ayudaran a resolver esta integral. Quiero saber cuál es la función original. ¿Alguien que me diga más o menos cómo le podría hacer?
¿Alguien que me quiera apoyar? Puede ser aplicando el cambio de variable donde u sea igual a e a la 3x cuadrada más 4. Exactamente. Sin embargo, me gustaría que lo hicieran de manera lógica. Porque si aplicado el cambio de variable, pues es muy secuencial, ¿no? Muy algorítmico. O sea, lo sabes y rápido, pum, 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 pum. Pero de manera lógica, utilizas un poco el pensamiento, como que empiezas a echar a andar la ardilla. Más o menos que tenga idea cómo lo puede hacer de manera lógica. ¿Qué están viendo aquí? Lo vimos para un logaritmo y también aplica para un exponencial, ¿eh? Chéquense. ¿Alguien más o menos que tenga una idea cómo se puede resolver esto de manera lógica? ¿Podemos derivar el exponente? Exacto, ¿y cuál sería su derivada? 6x. ¿Y qué tienes multiplicando? X. 5x, ¿no? ¿Cómo le harías para tener aquí un 6x en un 5x? ¿No tienes alguna idea cómo le podrías hacer? Más o menos, digas. Pues es ¿Qué que se te se ocurre? le tiene que sumar uno. No. Pues más o menos vas por ahí, ¿eh? Algo que sea uno, algo que no modifiques mi integral, pero que sí sea uno. Te voy a ayudar sacando el 5 afuera. No sé. Vientos, vientos. No pasa nada. Entonces, fíjate cómo se puede hacer, ¿eh? ¿Cierto o falso que 6 entre 6 es uno? ¿Cierto, no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate, deja borro esto que acabo de hacer, esta integral. Oh, rayos. Voy a utilizar otra vez la pluma. Aquí voy a multiplicar 6 entre 6. Al final es esto, ¿no? Integral de x, porque recuerda que ya saqué el 5, a la 3x cuadrada más 4. Observa lo siguiente que va a pasar. Este 5 se queda aquí, el 6 lo dejo, pero el 6 que está aquí arriba lo puedo meter, porque es un factor, ¿no? Entonces lo meto y pongo a la 3x cuadrada más 4. Y hace rato habíamos dicho que la derivada de eso es 6x. ¿Y qué tienes aquí? Esto. Una vez teniendo eso, tú dices, el resultado es a la 3x cuadrada más 4. Y nosotros ya habíamos visto que si nosotros derivamos esto, derivar la función exponencial es que la función exponencial pues es necia y burra y no se deja derivar. Se queda como está, pero lo que sí se deriva es el exponente, que es 6x. Y fíjate que esto es lo mismo que tienes aquí. Es lo mismito. Entonces, este es el resultado. ¿Sí lo entendiste más o menos o?
¿Hay alguna duda? Sí, está bien. Entonces, prácticamente eso es lo que se hizo. Entonces, borramos todo eso. Y ya nada más lo que habíamos sacado, pues lo metemos, ¿no? Otra vez. Lo volvemos a meter. Ese 5 sextos que había estado afuera, pues lo metíamos de nuevo, ¿no? Que es lo que hicimos para que todo pudiera cuadrar. Ahora, viene el siguiente. ¿Yo cómo podría obtener el resultado de esto? ¿Cuál sería su función original? ¿Otra persona valiente que me pueda ayudar? Por favor. Esta es la última. ¿Quién dice yo? ¿Se puede factorizar? ¿Podré factorizar cuál? ¿Este término? ¿Este producto, perdón? ¿O este? Uno de los dos sí se factoriza, pero solo uno de los dos. ¿El 6x cuadrada? Exacto. El 6x cuadrada es el que se va a factorizar. ¿Y cómo quedaría su factorización? Como 12x. Ah, no, perdón. Esa es su derivada. Ya estaba poniendo la derivada. Déjalo borro, ¿no? Vamos a ver. Pues lo que yo estoy viendo es que a esto lo puedo sacar un 6, ¿no? O mejor dicho, le puedo sacar un 3. Y esto quedaría como 2x cuadrada más 10. Y aquí si regreso, 3 por 2, 6. Y 3 por 10, 30. Y ya está. Ahora fíjate. Si esto que tengo aquí adentro es la función original, perdón, la función derivada, y estoy buscando la función original, eso significa que esto ya está derivado. Entonces, ¿qué función tú derivabas que te daba como resultado coseno? Pues el seno, ¿no? El seno. Y recuerda que siempre que derivabas una función trigonométrica, el argumento se quedaba igualito. ¿Qué era lo que cambiaba al derivar una función trigonométrica, perdón? Su argumento, porque tenías que derivar por el argumento de esa función trigonométrica, que el argumento es esto. ¿Cuál era la derivada de este argumento? Su derivada era 3x cuadrada más 15. Entonces lo que hay que hacer, fíjate que aquí había una propuesta de cómo factorizar esto. Es una propuesta correcta. Pero también la otra propuesta correcta es que si yo quiero forzar a que esto se parezca a esto, pues únicamente lo que voy a hacer, le factorizo un 2, esto va a ser 3x cuadrada, más 15, y fíjate que es otra propuesta correcta, ¿eh? Pero ¿cómo yo lo supe cuál de las dos es la correcta? Pues en base a cuál es el resultado de derivar este argumento. Porque siempre tenemos que derivar con respecto al argumento. O sea, esto que estás viendo aquí es mi función hipotética, o eso que están viendo ustedes ahí. Ahora, si yo ya tengo esto y no tengo el 2, significa que esto va a estar entre 2. Y esto va a ser más c. Y se acabó. Entonces vamos a ver
si lo hice bien o me equivoqué. Ah, no, perdón, no iba a estar entre 2 porque el 2 lo sacamos como factor. Sí. Ahí estuve mal. Entonces, ahí está. Entonces, la pregunta era, ¿por qué el 2 se quedó aquí y no como lo dividí? Ah, porque recuerda que esto lo factorizamos por un 2. O sea, le sacamos un 2 a este binomio que estás viendo aquí. Y después, pues ya, el resultado, pues como yo lo puse, seno de x cúbica más 15x más 1, y eso más una constante c. Y me equivoqué al poner el 2 dividiendo, porque no, pensé que era parte de la integral, pero no, era solamente por la factorización que hicimos, ¿no? Nada más ese pequeño detallito. Pero de esta manera, pues ya queda expresada lo que es esta integral, ¿no? Ya queda resuelta. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Recuerden que para cambio de variable era x cúbica más 15 más 1. Y en este caso era u es igual a... Ahora, ¿qué va a pasar aquí? ¿Por qué yo no tomo la e? No sé si me habían dicho con todo y e, hace rato un compañero, pero sí escuché que me dijo 3x cuadrada más 4. Entonces, si eso es así, si eso es así, 3x cuadrada más 4 era lo correcto. O sea, el compañero estaba en lo correcto. Nosotros teníamos que agarrar la u y igualarla a 3x cuadrada más 4. O sea, siempre la función más fea que tú veas, o a la que esté elevado al exponente más grande, es a lo que lo vas a igualar u. Y ya después de aquí encuentran de u con respecto de x y hacen las manipulaciones que tengan que hacer, encuentran diferencial de x y lo mismo aplica para lo que es la de abajo, ¿eh? Y al final tienen que llegar al mismo resultado que yo llegué, o que llegamos, mejor dicho, de manera lógica. Entonces, ¿tienen alguna duda? ¿Algún comentario que quieran hacer? Lo que sea, díganme. No, todo bien, gracias. Pues bueno, chicos, los dejo descansar para que procesen un poco esto. Sí les recomendaría 100% que lo hagan de manera lógica, porque pues en futuros cursos que se avecinan como cálculo superior, ecuaciones diferenciales aplicadas, métodos numéricos, se utiliza más un poco esto de hacer la lógica. Ah, bueno, fenómenos de transporte ni se diga, ¿eh? Se utiliza mucho esto de hacer la lógica y empezar a manipular tus números y como que empezar a jugar, ¿no? Empezar a jugar con tus números y darte cuenta que hay relaciones o patrones que se repiten. Y entonces de ahí sacas una generalidad, ¿no? Sacas una forma de resolverlo más rápido. Que al final, hasta en métodos numéricos es eso, ¿no? Optimizar las cuentas. Pero bueno, hasta aquí le dejamos, pues nos vemos la siguiente clase. Me dio mucho gusto que se conectaran y pues gracias por brindarme su tiempo. Muchas gracias. Hasta luego. Descansa. Gracias, Gracias a ti, descansen. hasta luego. Hasta luego.